Buenas tardes, mi nombre es Luis Serani. Vamos a dar comienzo a la unidad número 2, que va a constar de dos partes, la parte primera y la parte segunda de esta bolilla. Atento que es bastante extensa y para dificultar o evitar que se haga un poco pesada la hemos dividido en dos partes. Vamos a comenzar hablando de los tiempos primitivos. Lo que podemos decir de estos tiempos primitivos es que la antropología y la sociología modernas han profundizado y renovado los puntos de vista para la comprensión del hombre primitivo. Hay un montón de bibliografía sobre eso. Ustedes, bueno, está obviamente en inglés, pero pueden ver, por ejemplo, James Fraser, Levi Bruhl. Todos ellos lo que van a entender es que como consecuencia de esta comprensión del hombre primitivo, las formas sociales que entre ellos regían eran de diversas índoles. La interpretación racional de los fenómenos tan característicos de una cultura evolucionada, que estaban basados en la construcción conceptual, no explica claramente los hechos sociales primitivos. ¿Por qué? Porque la cultura del hombre primitivo no estaba construida sobre una base científica, naturalista y experimental, como sí lo está la nuestra, que descansa ante todo en los principios de identidad y contradicción y razón suficiente. Lo que vamos a ver es que esa idea de casualidad tan influyente en todas nuestras actividades se muestra totalmente rudimentaria y gran parte de los fenómenos son explicados no por esa ley, sino por principios mágicos. Aquí va a tomar cuestión preponderante la magia, la hechicería. Hay estudios muy importantes realizados, por ejemplo, por Bronisław Manilovski en un libro que se llama Crimen y Castigo en la Sociedad Salvaje, donde claramente ustedes van a poder leer o ver que específicamente el desarrollo de la magia y de la hechicería cobraba una especial importancia. Incluso Levi Strauss también habla sobre eso. Y lo importante de esto es que además de eso, esa hechicería o esa magia va a constituirse como un factor también de poder. Vamos a ver que en la producción de los fenómenos se creía ver la directa actuación de fuerzas anímicas misteriosas, de las cuales el individuo ni más ni menos que era un simple ejecutor. La manera de explicar las relaciones parece basarse en asociaciones elementales de ideas. La semejanza y la contigüidad desempeñaban la función de la causalidad. Podría ser, diríase que la interpretación de los hechos era totalmente metafórica. Por otra parte, la clara separación de los individuos entre sí, como entidades autónomas, autoconscientes, no parece asumir esa importancia típica, la típica que tiene para nuestro tiempo. El individuo recibe sus características del grupo, del clan o de la tribu a la cual pertenecía, y el hecho, que estaba por él ejecutado, no tiene el sello de una autoría individual. Recuerden ustedes que esto lo vamos a ver también cuando veamos un poco más adelante, la participación, la autoría y la participación, que si bien están en la teoría del delito, son conceptos mucho más evolucionados. Esa es una de las últimas modificaciones que hace el hombre respecto a la teoría del delito. Lo que sí podemos decir es que como consecuencia de esas características tan especiales, debemos tratar con reservas toda hipótesis que lleve al intento de explicar estos fenómenos primitivos. ¿Por qué decimos esto? Básicamente porque estos tiempos primitivos, vuelvo a decir, no estaban claramente desarrollada la autonomía del hombre, el pensar del hombre, sino que claramente se evidenciaba una mezcla, también podría decirse, con factores de carácter externo, entre ellos la hechicería. Vamos a ver que había algunas especies de penas, ¿no es cierto? Van a ver ustedes que existía la venganza, la prohibición tabú, la privación de la paz, el talión, la composición y también la pena pública. Todos estos conceptos que ustedes tienen aquí esbozados, lo que van a significar, digamos,
en mayor o menor medida son la aplicación de un castigo, digamos, corporal. Vamos a ir explicando cada uno de ellos de manera, la mejor manera, digamos, sucita, la forma más clara de poder llegar a desarrollarlos. Vamos a ver que la primera de las cuestiones que aparece en danza es específicamente la venganza. La venganza en el derecho protohistórico, por así decirlo, y aún en el histórico, encontramos esta forma de retribución del delito, principalmente bajo el aspecto de una venganza colectiva. ¿Sí? La fuerte adhesión del individuo a un grupo social, vamos a ver una familia, una estirpe, un clan, hace que las venganzas contra la ofensa asuman los caracteres de acciones colectivas y que la reacción desencadenada por ella no quede circunscripta a la persona del ofensor, sino que también alcance a todos aquellos que pertenezcan a la tribu misma del ofensor. De ahí que vamos a ver que la venganza, ¿no es cierto?, por estos delitos asume la forma de una verdadera guerra, ¿sí? El derecho francés, por ejemplo, Garzón, en el droit penal, por ejemplo, aclara muy bien que esto ya, la venganza excedía los límites, digamos, por decirlo de alguna manera, de lo racional y se transformaba en una verdadera guerra, ¿no? En aquellos delitos en cuales existe una real posibilidad compensatoria, como en el caso del robo, la venganza asumía, digamos, de alguna forma decirlo, una forma de una indemnización expuesta por la fuerza. Pero en casos como, por ejemplo, como el homicidio, la venganza de la sangre, que era toda una institución, por así decirlo de alguna manera, en los pueblos bárbaros, conserva un sentido de necesidad mágica, es decir, para aplacar el alma del asesinado. Fíjense ustedes, volvemos a esta característica que habíamos marcado previamente, ¿sí?, que era específicamente de la magia, ¿sí?, volver a relacionarlo con la magia. La venganza, de manera tal que va a aparecer como una obligación religiosa y sagrada. Fíjense ustedes que la consecuencia característica de esta venganza era la creación de un estado de enemistad, ¿sí?, al que se denominaba entre los germanos la famosa faida, y que daba, como dijimos antes, lugar a una verdadera guerra. Existían básicamente tres formas de venganza. La venganza privada, que no fue apreciada como una reacción, sino, digamos, más bien como una forma personal de hacer justicia. La segunda forma, la pública, que es un poco más adentrada con el comienzo del correr del tiempo, ya hablamos más del siglo XV y que va a pertenecer hasta principios del siglo XIX, es una especie de venganza que lo que se hacía básicamente era aplicar una especie de represión para lograr la paz y la tranquilidad social. Por supuesto que esto no tenía límite alguno. Y la última que nos quedaría por ver sería específicamente la divina, que fue llevada fundamentalmente invocando el nombre de Dios, es decir, tenía características netamente religiosas, características que ya tenían más que ver con la invocación de alguna deidad. Vamos a ver la prohibición tabú. La prohibición tabú específicamente tiene específica relación con un concepto que ustedes habrán escuchado nombrar en algún momento, el concepto tabú. Y la concepción tabú, que ha sido desarrollada muy bien por Freud en una obra que se llama Tótem y Tabú, lo que básicamente sostiene es la definición de algo como que era prohibido. Es decir, lo tabú tiene que ver algo que se consideraba prohibido. Por supuesto que acá entra mucho
a tallar lo que para una determinada comunidad era prohibido o no era prohibido. Por ejemplo, fíjense ustedes que en Egipto, por dar un ejemplo, el incesto estaba permitido. De manera tal que, digamos, esta valoración de lo tabú, esta valoración de lo que está prohibido va a variar de acuerdo a cada una de las sociedades, ¿no? Pero específicamente todo lo prohibido, todo lo restringido se conocía, como dijimos, con el nombre de tabú. Quien violaba el tabú era inmediatamente castigado, ya sea porque se lo exigían las fuerzas demoníacas o bien más bien las terrenales, como pudiera ser un jefe, un sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que si nos adentramos, como bien dice Sánchez Freites en su obra, se trata de una responsabilidad de tipo objetiva, ¿sí? Toda vez que la vulneración, digamos, de ese tabú, de esa prohibición, ya acarreaba, digamos, por el solo hecho, la imposición de una sanción. También podemos decir que en aquel entonces había grupos de personas, como por ejemplo los homicidas, las prostitutas, los mendigos, para comprometerlas por otra, que por ciento se diferenciaban del resto, y esa dualidad, ya predominaban las primeras, hacía fundamentalmente existir el concepto de una cierta cuota de peligrosidad, y entonces también podríamos decir que si aún en la imaginación estaba el peligro, existía lo mismo, pues en aquella época no se distinguía lo real de lo ideal. Bien, vamos a ver que seguimos un poco más avanzado y vamos a ver que aparece otro de los conceptos un poco más enraizados en esta historia, que va a ser la privación de la paz. La privación de la paz también ha sido considerada como expulsarlo fuera de lo que era el territorio, ¿sí? Es decir, se lo expulsaba fuera del territorio. También es una, como dijimos antes, es una institución penal primitiva, y consistía básicamente en la separación de un sujeto del conjunto social al que pertenecía. Podríamos, como dijimos antes, llamarlo asimilarlo, si se quiere ustedes, a lo que es el destierro, pero en realidad autores dicen que, como Creus, por ejemplo, no estaría determinada la importancia y la gravedad de esta medida, ya que apenas medianamente puede ser comprendida. Ya que acá, como dijimos antes, no todos los derechos le correspondían al individuo como una persona aislada, sino que le pertenecían básicamente por estar relacionado a esa clave, a esa tribu, a ese clan, ¿no? Entonces, cuando el poder colectivo retiraba su protección al individuo, expulsándolo, su situación equivalía claramente a la de la esclavitud o la de la muerte segura. Bien, vamos a entender de otra manera que también existe otra de las formas, que era el sistema del talión. El sistema talional lo que requiere o supone, mejor dicho, es la existencia de un poder moderador y en consecuencia envuelve ya un desarrollo socialmente considerable. Es decir, que lo que vamos a ver acá es que ya nos encontramos en un desarrollo social un poco más avanzado que todos los anteriores, ¿no? Porque por él la venganza se va a limitar en una cantidad exactamente equivalente al daño sufrido por el ofendido, la famosa frase ojo por ojo, diente por diente, que provenía según la enunciación de una ley mosaica. Vamos a ver que en el Código de Hammurabi
eh, se encuentran también numerosas formas de retribución talional. Pero fíjense ustedes que la limitación intensiva de la venganza, esta limitación, como venimos a decir, porque ya se va a limitar al mal causado, es una limitación, es una primera forma de restricción. Solo con posterior vamos a encontrar lo que podríamos llamar la limitación extensiva en el sentido de la responsabilidad que se circunscribe al culpable. Es decir, esta es la primera forma que nosotros tenemos de limitar esa aplicación, ¿no es cierto?, de lo que era llamado comúnmente la venganza. Vamos a ver, por ejemplo, que el Código de Hammurabi no siempre la responsabilidad es soportada por el autor exclusivamente, sino que podía también extenderse a miembros de su familia hasta representar una compensación perfecta. Así, si una casa se caía y aplastaba al dueño, el constructor debía ser muerto, pero si aplastaba al dueño y al hijo, debían morir el constructor y su hijo. Vamos a ver que esa forma de circunscribir la responsabilidad solo al culpable es propia, ya cuando veamos en esta segunda parte de la unidad número 2, es a los derechos un poco más evolucionados, que se van a corresponder con Grecia, Roma y algunas de las leyes bárbaras como la visigótica. Siguiendo un poco más en el desarrollo de todo esto, vamos a ver que tenemos la composición. La composición, lo que hay que remarcar de la composición, que es una forma netamente, específicamente, digamos, basada en la existencia de un sistema de compensaciones que es sumamente extendida en todo el mundo. Vamos a ver que esta forma es una forma que está extendida en todo el mundo y especialmente en los pueblos que llegan a tener una moneda. Básicamente va a consistir en compensar las ofensas delictivas mediante un sistema de pagos. Este sistema, sin embargo, no importa una directa transacción entre la estirpe de la víctima y la del victimario, sino un procedimiento público en el cual una parte del pago estaba destinada a recobrar la protección del poder público, y por eso se le llamaba Fredus o Friedensgeld, ¿no?, dinero de la paz, y la parte con la cual la ofensa era compensada se llamaba Bergeld o Mangeld, ¿sí?, precio del hombre, cuando la compensación versaba sobre un homicidio, y en el caso de los delitos menores se llamaba bus. La opción por el procedimiento composicional estaba al principio deferida a los perjudicados, como era ni más ni menos que de esperarse. Vamos a ver que, como bien dicen algunos autores, como por ejemplo el caso de Creus, de Soler, que todas estas formas de reacción penal deben ser consideradas solamente como formas necesarias, históricas, y que fueron en todos los pueblos. Y finalmente vamos a referir específicamente a lo que fue la pena pública. La pena pública, básicamente, cuando el Estado tomó conocimiento de que poseía una gran cuota de poder y que las distintas formas primitivas de castigo no hacían más que turbar la paz social, con la consiguiente destrucción familiar, hizo asomar lo que se va a llamar la pena pública. La pena pública, ¿y por qué se debe remarcar esto de pública? Justamente porque es en oposición a lo que era la privada. Pero vamos a ver que, como bien dice el doctor Sánchez Freite, para su uso se necesitó legislar las conductas que se consideraba ofensivas, dando surgimiento de esta forma al homicidio, a las lesiones, los delitos contra el orden público, el honor, etc. Es decir que acá se consideró a la pena con el carácter retribucionista e imitadora, en atención de lo que se va a tratar de impedir justamente es que el infractor continuase con su actividad delictiva. En los primeros momentos de este resurgir no existía una acción judicial, por lo que el ofendido podía optar entre el uso de la venganza, la reconciliación o la instancia judicial.
Vamos a ver que asimismo no se concebía la distinción entre un proceso civil y uno penal, mas los medios probatorios que se empleaban eran sumamente antiguos: juramento, el purgatorio, el juicio de Dios, y finalmente lo que vamos a ver, que la responsabilidad que se declaraba no era tan solo humana, conociéndose casos en los cuales se adjudicaba a los animales. Vamos a ver que acá comienzan la aparición de los primeros procesos penales también, lo que va a ser desarrollado mucho más posterior. Comienza también a aparecer el abogado. En el derecho romano lo vamos a ver claramente, que era justamente la representación de una de las personas que se consideraba culpable. Es decir, que hasta acá lo que vamos a ver, todas estas formas de aplicación de pena, en las cuales lo que debemos remarcar es la ausencia de estos elementos tal cual como los conocemos en el derecho penal moderno. Es decir, eran formas de aplicar penas que no estaban basadas en el raciocinio, que no estaban basadas específicamente en la concreta digamos, delimitación del sujeto, sino que ese sujeto estaba muy vinculado a un clan o a un grupo al cual pertenecía. Es importante remarcar todo esto porque vamos a ver en la próxima clase que ya los procedimientos o todas estas cuestiones comienzan a desmembrarse, comienza a aparecer el sujeto, este sujeto que va a comenzar a ser un sujeto individual, un sujeto que va a tener atinentemente, digamos, incipientemente, por decirlo de alguna forma, un libre albedrío. No se olviden de esto, que lo van a ver claramente en la unidad número 3, lo que es el libre albedrío, que va a estar relacionado con la escuela clásica y en contraposición con la escuela positiva. Comienza a partir de ahora a esbozar los primeros lineamientos. Es el libre albedrío que separa a las dos escuelas, que separa a las dos grandes escuelas del pensamiento penal. Entonces, es aquí, hasta esta parte, donde vamos a ver que eso aún todavía no está delimitado. Vamos a ver en la segunda parte que comienza a aparecer la delimitación. Han sido muy amables, muchísimas gracias por la atención prestada.